al igual los que están en sus casas o en cualquier lugar que se encuentra. Que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros, y es un gran privilegio también que tenemos que estar aquí esta mañana para que todos nosotros aprendamos más de la palabra de Dios. Sean todos, siente contento porque ya vinimos a escuchar la palabra de Dios. Igualmente los que están en sus casas, que siempre está viendo, y espero también que siempre se siente contenta porque lo que escuchamos es la palabra de Dios, la cual que necesitamos y para poner en práctica en nuestra vida. Traemos tema, como siempre, tenemos un tema que se titulado Dios se reconcilió con el mundo en Jesucristo. Dios se reconcilió con el mundo en Jesucristo, o también puede ser a través de Jesucristo, la reconciliación de Dios con el mundo. Y por eso lo invita a todos que están aquí, al igualmente los que están en su casa, que vaya conmigo en el libro de 2 Corintios 5 y leemos desde el verso 18 hasta 21. Vamos a leerlo. 2 Corintios 5, 18 a 21. Dice así: y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliándoos con Dios. 21. Al que no conoció pecado, hizo pecador por nosotros, es que no conoció, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Palabra del Señor. Según las Escrituras, Jesucristo reconcilió el mundo con Dios y dio un ministerio de reconciliación que es la iglesia. La palabra del Señor enseña que Dios estaba en Jesucristo lleva a cabo la reconciliación de este mundo o del mundo, la cual es el mundo de pecado. Para que el mundo pudiera ser reconciliado con Dios, Dios tuvo que sacrificar a su unigénito Hijo, la cual que conocemos como Jesucristo. Y por ello que nosotros, y cada vez que nosotros estamos aquí, siempre debemos estar pensando, Dios hizo algo que nadie lo hace. Y según lo que titulamos esta mañana al estudio, el punto o la frase que puede llegar en la mente de cada uno, una frase muy común que todo el mundo sabe, la frase es reconciliar. Y si nosotros solamente escuchamos reconciliar, viene a la mente de nosotros, si hay reconciliación, es porque hay desacuerdo, hay enemistades. Eso que hablan. Gracias, hermano. Si hay reconciliar, es porque hay desacuerdo. Y de hecho, ustedes que están aquí, los que están viendo, desde hace 2 días inició la Asamblea General de la ONU, y donde algunos de los presidentes están hablando, se necesita una reconciliación entre Rusia y Ucrania. ¿Y por qué se habla de reconciliación? Porque hay enemistades. Y cuando también la Biblia habla de la reconciliación, también es porque existía enemistad entre Dios. Yo dije existía. ¿Por qué digo existía? Porque el mundo antes de llegar a Cristo era totalmente diferente, su comportamiento todo. Aún sabemos hoy en día, pero la gente también considera como enemigo de Dios, pero Cristo vino para eso. Hermano, esta mañana, a todos que están aquí, vamos a tratar de presentar, o vamos a hacer 5 preguntas.
Y a base de esas preguntas que vamos a enfocar nuestros mensajes esta mañana. Y las preguntas que podemos hacer es sobre la reconciliación de Dios con el mundo. Y la primera pregunta podemos hacer de la siguiente forma. ¿Quién reconcilió al mundo con Dios? Desde el título, de hecho, podemos saberlo. Y el segundo podría ser cómo era el estado del mundo antes de la reconciliación. Y la tercera, ¿cuál fue el precio de la reconciliación? El cuarto, ¿dónde estaba Dios durante la reconciliación? ¿Dónde estaba Dios? ¿Y cuál es el lugar de la reconciliación? Son 5 puntos. ¿Dónde es el lugar de la reconciliación? Y si podríamos poner otra pregunta más, ¿dónde estaba el lugar antes de la reconciliación? ¿Dónde estaba el lugar antes de la reconciliación? Pero si iniciamos con la primera pregunta, nos dice lo siguiente: ¿quién reconcilió al mundo con Dios? ¿Quién? Usted, antes que podemos contestarlo bíblicamente, usted puede ver cuando una nación o dos naciones está en problema, está en pleito, y siempre ocupa una persona para que viene en medio para ver si puede buscar una solución, buscar paz. Y hemos acostumbrado muchas veces, cuando la nación está peleando, siempre se necesita una persona que va en el medio, como jugar un papel como mediador entre la parte izquierda y la parte derecha, y esa persona no puede inclinar hacia uno a otro, hay que quedar neutro, hay que decir las cosas sin que no esté en favor de uno y pro con otro, no, tiene que quedar totalmente la persona neutro. Pero en la parte que traemos, ¿quién reconcilió al mundo con Dios? La respuesta es simple y sencillo, que ya ustedes saben. Jesucristo fue quien que reconcilió al mundo con Dios. Ahora, si hacemos una pregunta, igualmente esa pregunta, ¿cómo debería ser Jesucristo? Jesucristo, ¿cómo estaba su estado, su comportamiento para que pueda reconciliar? Entonces Jesucristo tenía que ser una persona sin pecado. Tiene que ser una persona pacificadora. Tiene que ser una persona que estaba neutro. Pero para que viene a dar un juicio que es justo. Dice Jesucristo fue quien. Y si vamos a ver que nos dice cómo sucede esto, en el libro de Romanos 5:10, nos dice lo siguiente. Porque si siendo enemigo, recuerda cuando leemos en el principio, si siendo enemigo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El hermano dice que cuando hablar de reconciliar el estado del hombre, era estado de enemigo. Hay que Jesucristo viene como mediador, pero a través de la llegada de Jesucristo, viene a poner en la posición que puede intervenir, para que puede hablar, para que puede rogar a Dios por nosotros. Porque dice, si siendo enemigo, porque el hombre dice, si siendo enemigo, es que no éramos amigos, era enemigo. Ustedes que están escuchando, sabemos cuándo hablar de dos enemigos que puede suceder. Tal vez a un enemigo que es muy fuerte, a un enemigo que es muy débil. Hay que enemigo muy fuerte puede aplastar a enemigo muy débil. Así igualmente, si nosotros con el enemigo de Dios somos débiles y Dios fuerte, ¿qué Dios podría hacernos? Aplastarnos, ¿no? Pero Dios, por su gran misericordia, entonces pensó que nosotros necesitamos a alguien que puede rogar a Él para nosotros. Y por eso dice, siendo enemigo de Dios, fuimos reconciliados. Fuimos reconciliados por la muerte de Jesucristo. Por su muerte, la muerte de Jesucristo es el mediador de la reconciliación del hombre con Dios. Porque si Jesucristo no hubiera llegado, no hubiera muerto, íbamos a ser siempre enemigos de Dios.
Y si somos enemigos de Dios, tenemos que estar escondiendo todos los días para que tal vez Dios no alcance. Pero ¿dónde podemos ir? Esconderse en la presencia de Dios. Queda en la tierra, no nos va a ver. Vamos al océano, va a ver. Vamos en el hueco, donde nadie. Porque recuerden, cuando se trata de omnipresente, omnisciencia, es que no tiene límite, el espíritu no tiene límite, es que no tiene nada que lo taja a él. No tiene tal vez esta pared que permite no puede ver, no, trasciende paredes todo porque no tiene límite, entonces es sin límite. Y eso, así que por eso no podíamos esconder con enemigos. Dice que siendo enemigo fuimos reconciliados. La reconciliación fue posible a través de lo que hizo Jesucristo. Y dice mucho más. Estando reconciliado, ya cuando ya nosotros reconciliamos con Dios, entonces por la vida de Jesucristo somos salvos. ¿Sabe qué hizo? Así que nosotros merecemos la muerte antes de la reconciliación. ¿Y Jesucristo qué hizo? Haga la muerte que correspondía a nosotros y entonces nos da esta vida. Y por eso usted y yo podemos parar de pie, podemos sentarse, podemos escuchar, porque tenemos a alguien que viene a ser un mediador para que nos puede salvar. Así que la vida de nosotros vale mucho. Cuidado a aquellos tal vez que está quitando su vida. Entonces la vida no es suya, igual no es vida de nosotros, es la vida de Dios, porque el que nos da. O cuidado a aquellos que está matando a otro también. Entonces está matando la vida que no corresponde a la persona, sino a Dios, y Dios te va a pedir cuenta a esa persona por la vida que quita. Así que la vida no puede quitarlo. Y como a veces las personas que son defensores de los animales, si alguien, por ejemplo, golpea a un perro, un gato, cualquier animal, la gente empieza a defender, ¿verdad?, los animales. Hay gente que son defensores de los animales, algunos lugares que ponen más bien en primer lugar un animal tal vez que un ser humano. Sobre todo vamos a ver cuando se habla de aborto. Cuando habla de aborto, entonces ahí se protege más el animal que protege también que aborto. Entonces ahí tenemos que evitar eso. No está bien los gobiernos que hacen eso, ¿verdad? Se da más prioridad que puede abortar, no hay ningún problema, entonces ahí animal no puede hacer nada. Está muy mal, porque no está bien, sino tiene que sí defender el animal, pero también tiene que respetar la vida. Porque la vida del ser humano, hablemos del tema, la vida del ser humano vale mucho. ¿Por qué vale? Porque hacer un cambio que Cristo haga la muerte y nos da vida. Y eso que permite que tenemos una reconciliación con Dios. Así, por Jesucristo. ¿Quién nos reconcilió? Jesucristo. No es la reconciliación hace por su propia fuerza, o también por su anciano, por su predicador, por su pastor, por su mamá, por su papá. No, la reconciliación se hace a través de Jesucristo. Pero para que se haga efectiva la reconciliación, es necesario que obedezca el Evangelio. Ahí que va a ser efectivo. La reconciliación está totalmente al alcance de todo, pero cada quien tiene que caminar hacia esa reconciliación para que pueda ser efectivo en su vida. Y hay otro texto que nos habla también cómo fue la reconciliación, Colosenses 1:20, y eso que podemos ver también de la reconciliación. Gracias, hermanos, que nos trae eso. Hermana Lineto o Juan Carlos, no sé quién, o hermana Benedicto. 1:20, me hace favor, por favor. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Hermano, estamos viendo cómo Dios reconcilia el mundo. Dice, por medio de él, de Jesucristo. ¿Quién nos reconcilió? Jesucristo. ¿A través de qué? A través de su sangre. Dice, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Hermano, cuando habla la reconciliación de todas las cosas en la tierra, somos habitantes de la tierra, que vivimos en la tierra, y podemos saber también, comprender también por qué la reconciliación en la tierra. Es porque la condición de nosotros hacia Dios está totalmente malo. Totalmente pecaminoso, desobediente, todo. Ahora, ¿por qué dice las cosas que están en el cielo, en la tierra?
debemos entender, el pecado no inicia primeramente aquí en la tierra. La desobediencia, la rebelión, la soberbia, la prepotente no inicia en la tierra primeramente, sino en el cielo de, ¿verdad?, Lucifer. Ahí se inicia primero. Pero dice que de todas las cosas fueron reconciliados. Cuando murió Jesús, todas las cosas vienen en paz, pacificador. Recuerdo cuando el velo del templo, ¿verdad?, no inicia arriba, ¿verdad?, inicia hacia abajo, se abrió la cortina, ¿verdad?, hacia abajo. Eso está diciendo, se inicia desde aquí y llega en el cielo y todo el mundo ya tiene acceso a Jesucristo y a Dios. Y parece por medio de Jesucristo, por medio de Él, reconciliar consigo, con Él, todas las cosas, tanto lo que estamos viendo en la tierra y sabemos, al igual lo que está en el cielo. Dice también, haciendo la paz. La paz fue posible a través de la sangre de Jesucristo. Hermano, ¿usted recuerda cuando Jesucristo da el sermón del monte? Bienaventurados los pacificadores sean llamados hijos de Dios. Estamos viendo. Así que si nosotros vemos, si Dios lo hace posible la reconciliación por medio de la sangre de un solo hijo. En la mañana teníamos una enseñanza, hacemos preguntas a varios hermanos. Le hacen una pregunta al hermano, ¿usted da su vida para su esposa? Algunos que dicen que sí. ¿Usted da vida para la iglesia? No. ¿Usted da un dedo para dar la vida a su esposa? No. Así que mire qué hizo Dios para la iglesia. Lo da la vida de Jesucristo. Es porque Dios no quiere ver, no quiere escuchar donde hay enemistades. Es que si Dios reconcilia el mundo con Él para que el mundo pueda estar en su presencia, porque no quiere ver enemistades. ¿Y por qué nosotros en nuestra nación, en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestros mundos, en nuestros continentes, que nosotros estamos comiendo unos a otros? Porque si Dios no quiere la enemistad, ¿por qué nosotros estamos alimentando la enemistad? Si Dios reconcilió a Jesucristo, ¿por qué nosotros no trabajamos para construir la paz? Porque la sangre de Jesucristo dice, nos reconcilia con Dios. Así que cada hermano, cada hermana, cada visita, cada quien que está escuchando, cada nación, cada país, cada pueblo, debemos trabajar por la paz. Porque Jesucristo es lo que hizo, murió para que tenemos paz. Y si nosotros no trabajamos para tener esta paz, no podemos ser hijos de Dios. Porque la reconciliación fue por Jesucristo. Y si nosotros pensamos lo que hizo Jesucristo, voy a dejar de odiar a mi amigo, a mi hermano, a mi vecino, ¿verdad? Y a que vive en mi frontera, a que vive cerca, no voy a empezar a decir que no voy a odiar más a mi vecino, porque Jesucristo murió para la paz, para reconciliarnos, ya no puede fomentar ninguna enemistad. Hermano, Dios da a Jesucristo, por eso dice, por medio de Jesucristo, por medio de Él, reconcilia, ¿verdad? Reconcilia consigo todas las cosas. Así que no queda ninguna cosa que no fue reconciliado. Entonces, eso que quiere Dios, la paz. Entonces, nosotros, usted y yo, ya hemos sido reconciliados con Dios, pero no es por su esfuerzo, sino por lo que hizo Jesucristo por nosotros. En este momento, podemos decir, ya no somos enemigos de Dios. Pero si vemos el primer texto en Romano, porque si siendo enemigos, recuerda, un tiempo era enemigo de Dios, pero cuando Cristo llegó, lo que es enemigo ya no existe más. Lo que viene, amigo. Y por eso se puede ver, se llama Abraham amigo de Dios, ¿no? Amigo de Dios, Enoc, amigo de Dios porque camina con Dios. ¿Y por qué no? Porque no podemos ser amigo de Dios también. Porque para ser amigo de Dios, tiene que estar mirando lo que hizo Jesucristo. Y para ser amigo de Dios, tiene que procurar, 1, trabajar, 2, por la paz. Procurar, trabajar por la paz
para que sea el amigo de Dios y también para que pueda ser hijo de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Por eso en la iglesia siempre se busca la paz. Y ¿cómo puede ver una iglesia ciertamente? Tiene una buena relación con Dios, o mejor dicho, una iglesia que hace la voluntad de Dios, o también podemos decir una iglesia que es espiritual, es cuando esta iglesia está en paz con todo. En paz con los hermanos, en paz con los vecinos, en paz con los esposos, en paz con los hijos, en paz con el perro. Cuesta, ¿verdad? Los gatos molesta, ¿verdad? ¿Verdad? Recuerdo, le voy a contar algo a usted, hermano. Hace como 5 años, un señor que tenía más de 6 gatos. Pero estaba cocinando, el gato entró en la casa. Cada vez sube en la mesa para agarrar un pedazo de carne. Y esa persona da ¿cómo dice? Un patear, ¿verdad? Trata de patear el gato. Y mala suerte, la pierna se pega en el hierro de la mesa y se quebró el hueso. Pasa más de 1 año, tiene un aparato, pasa como 6 meses con un aparato que tiene muchos pines. Solamente por eso, ¿verdad? Estaba muy bien, ¿verdad? Porque no estaba en paz con el gato, mira lo que pasó, ¿verdad? Como aquel, ¿verdad? El perro se mordió algún día, pasa más de 1 día al hospital, ¿verdad? Ok. El segundo punto, ¿cómo era estado del mundo antes de la reconciliación? Antes que se reconcilia con Dios. ¿Cómo estaba? Si imaginamos, sin que nos vamos más allá, usted puede ver una persona antes que conocía a Dios, antes que ser bautizado, ¿qué hacía? Si hace la pregunta a cada uno que están aquí, ¿cómo estaba antes que ser bautizado? Vamos a hablar de los adultos, porque los jóvenes no tenían un mal comportamiento. Los jóvenes. Vamos a hablar de los adultos. ¿Comportamiento cómo estaba? Y se pregunta a nuestra hermana Leticia, no hay oído para escucharlo. Dice, el mundo vivía en el caos total. Y para explicar el caos, ve que está habiendo caos, gracias a Dios, son caos. Vemos lo que está pasando en Ucrania ahorita. Caos total, sin comida, caos, gracias, sin comida, sin luz, sin agua. Son todo lo que está pasando, sin médico. Ya no hay un lugar para decir que voy a despejarme. Por ejemplo, tenemos parque bonito aquí, lindo. Va a pasear en la tarde con nuestros hijos. Comer también un helado. Sienten en el parque divertidos. ¿Verdad? Ellos no. El mundo, la humanidad vivía como si fuera Dios no existe. Vivía como sin temor de Dios. Tal vez voy a decir que vivía, mucha gente puede decir que, ¿por qué dice vivía si ahora es igual? Porque no hay una gran diferencia. Pero estamos hablando antes que Jesús vino a reconciliarnos. Pero ahora, después de la reconciliación, si usted y yo seguimos igual, pero lo que tiene que hacer Jesús ya lo hizo. Vive sin temor de Dios, se llama desenfrenado, sin freno, hace lo que quiere, no tiene respeto para nada. Los jóvenes no respetan a los adultos. Y los ancianos no respetaron, pobre hermano Leandro. Y eso, hermano, hace todo lo que le da la gana, cuántas veces que quiere y dónde y cómo quiere. Así que vivía. Y sabe que la gente incluso en un periodo de conquista, han dicho que la fuerza, ¿verdad? Antes lo que tiene más fuerza es lo que sobrevive. Antes que cuando está el grande conquistar todos lugares, lo que más fuerte, usted tiene la tierra, lo ocupa, lo agarra. No sé si recuerda lo que hizo Alejandro Magno, ¿verdad? De sus 33 años. Conquista a todo el mundo, hasta la India. Y cuando llega el momento no hay ver qué tiene que conquistar más. Será una tristeza de un fiebre, se muere porque tenía todavía para conquistar. No había nada en el mundo para conquistar más. Alejandro Grande, o se llama Magno. Así que igual dice, el mundo vivió en una condición donde vivía, digamos, como la gente como no tiene nada en la mente. Dice la palabra de Dios, el mundo vivía sin tener en cuenta a Dios. Y aún hoy en día, llegamos lugares y pueblos
las cosas que hacen sin tener temor a Dios. Y también vivimos en un mundo ahorita, los gobiernos hacen cosas sin tener temor a Dios. Y cuando alguien dice voy a hacer una ley para que legalizar el matrimonio del mismo sexo, porque no tiene temor a Dios. Para decir 2 hombres deben de casar, no tiene temor a Dios. Para decir que voy a hacer un aborto, no tiene temor a Dios. Y para matar como quiere, no tiene temor a Dios. Y eso como vivía, y hoy en día estamos viendo también. Hace todo lo que quiere. Incluso, hermano, me gustaría que vaya conmigo en Colosenses 1:21 y luego pasamos en el de Génesis 1:21. Gracias, hermanito, por el fresco, Juan Carlos. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Mire cómo dice el texto. Y a vosotros, cuando está hablando, a vosotros Pablo, dice, y a ustedes y a nosotros, incluyéndome igual, a vosotros también que erais en otro tiempo persona extraña. Usted sabe que cuando habla de algo extraño, para que no habla mucho definición, si usted tiene, por ejemplo, caminando en el campo, una espinas, lo punza a usted, esa espina viene a ser extraño para su cuerpo y tiene que rechazarlo. ¿Y qué hace? Entonces a él lo duele porque no lo quiere soportar. Así estábamos con Dios, ¿verdad? Era persona extraña. Cuando una persona, ¿verdad? Pasaron varios ahí, mire qué persona extraña que está. Recuerdo que sucede con Abraham, con Lot, cuando dice que llega 2 hombres extraños en nuestro pueblo. Eso que dice, una persona extraña, desconocido, no sabe qué tipo de persona que podía ser. Dice que el amo extraño, y no solamente extraño, también era enemigo. Y dice entonces, la obra que tenía de la mente son obras malas. ¿Y qué es la obra mala? Lo que pensaba, lo que hacía, lo que imaginaba, lo que realizaba. Y eso, la obra que está en la mente. Las cosas que hace, las cosas que dice, las cosas que usted piensa. De hecho, hasta para pensar algo. Mire, Jesucristo, cuando muestra la mente de nosotros es poderosa. Todo mal, todo daño, toda injusticia, toda destrucción, todo tiene que salir del corazón y conectar, ¿verdad? Con la mente, ¿verdad? Corazón y mente, ¿verdad? Tiene que hacer la conexión, sale y viene a ejecutarlo, viene a hacerlo. Porque pensarlo, viene a hacerlo. Y por eso Jesucristo había prohibido. Dice que, mire, adulterio, solamente si ve a una mujer, lo desea, comete adulterio. Ay, qué duro, ¿verdad? Qué duro, Juan Carlos. Solamente pensarlo. Dice que entonces, ¿verdad? Enemigo, la mente vuestra, dice que, y vuestra mente haciendo malas obras, y esas son obras. Las malas obras, lo que practicamos. No vamos a decir lo que estamos diciendo solamente aquellos tiempos pasados, porque dice, porque erais, pero nosotros que estamos aquí, puede ser, no son todos, algunos de nosotros puede ser, éramos así, pensamos cosas que no edifica, hacemos cosas que contra nosotros mismos, destruido a nosotros mismos, lo que decimos, lo que hacemos, como está escuchando ayer en un seminario que tuvimos, que estábamos, a uno de los expositores, 2 personas que estaban hablando ahí, a un hermano cuando regresamos de desierto, a un hermano que dice, hermano, ¿usted gozaría en una mala palabra que dice alguien? ¿Es pecado, es ese? Bueno, no me acuerdo que contestaba la otra persona, estaba más dormida porque llegamos más dormida. Entonces, creo que dice que no, pero en realidad el hermano dice que sí, porque si usted está siendo partícipe también. Partícipe, pero si alguien dice una mala palabra, ya usted sabe cualquiera.
bull. Los ingleses lo saben que estoy diciendo cuando dice bull. Aquí dice, no sé cómo dice, aquí se me olvidó. No me acuerdo, mejor que no me acuerdo. Entonces eso, y cuando usamos esto, de esa cosa se ríe también un chiste que puede lastimar a alguien. Dice una mala palabra, se ríe lo que dice también. Es hacerlo partícipe también, es sencillamente. Y el hermano tenía razón cuando dice eso. Así que entonces, hermano, la condición como estábamos, es la condición que nosotros no estábamos dignos. No estábamos dignos para que la palabra de Yeshua o Yahweh o Dios sale en nuestra boca. No estábamos dignos. Así que eso que hacemos, lo que decimos, lo que hacíamos. Y hermano, éramos extraños, éramos total. Todos que estamos aquí, algunos de nosotros alguna vez conocemos un bar. ¿Sabe qué es un bar? Donde va a bailar. Conoce también un lugar donde va a beber licor. El bar, también, gracias en el bar. Y también, algunos también antes que conoce la iglesia, estaba juntado sin casarse. Juntado sin casarse. Tal vez cuando conoce a Dios, a pesar de tener su esposa, se hace adulterio o fornicación, aún lo tiene. Esa es la condición. Hermano, muchas cosas que hacemos como si fuera algo normal. Y ese país, un tiempo, estaba más interesado la gente casarse. Pero llega el momento cuando los jóvenes no quieren someter a sus padres, lo más que hace, 18, 16, se va a juntarse. Son cosas, a veces se puede dar. Y si vamos a ver la encuesta que podemos revisar, cuando habla de matrimonio, pero podemos dar algo, podemos encontrar a partir como 96, 97 casos de divorcio. Es que duro, ¿verdad? Entonces, todos esos vivíamos una condición que Dios no podía verlo. Hasta que Dios dice que no quiero ver esto. Mire, ¿qué dice Génesis? 6, 5. Va conmigo para que veamos cómo Dios sentía. Dice así. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de mal, de designio de los pensamientos del corazón, ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esa es la condición que estaba el hombre. Es la corrupción total. Es la maldad total. Vivíamos de una forma, bueno, a una frase, cuando habla de infame, la palabra infame para mostrar la gravedad de la maldad de las cosas que hacemos. Eso que hacemos. En la condición de infame mostramos la gravedad, eso que vive. Ahora, ¿cómo sentía Dios? Recuerda, estamos hablando antes que llega Jesucristo, cómo estaba el estado del hombre. El hombre estaba viviendo en una condición de infame, una condición de maldad, de la gravedad. Todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que dice, hasta la vestimenta. ¿Usted recuerda lo que pasó en Irán hace poco? ¿No vio lo que pasa en Irán? No vieron, sí. La muchacha cortar el cabello. Y la ley no permite
Y la otra también que mataron, tiene un vestido de un short corto. Estamos viendo, ¿verdad? Esa es la cultura. No es nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra cultura es diferente. Así que, hermano, ellos tan extremo, bueno, nosotros no llegamos a ese extremo, ¿verdad? Tan extremo en realidad hasta eso. Y si el gobierno de esos países siente eso infame para ellos, si alguien lo hace, lo castiga con la muerte, ¿cuánto más a Dios? Que cuando alguien hace violencia o tiene la parte de odio en su corazón o de mente, llegamos en el mundo, ciertamente, lo podemos retrotraer un poquito de atrás lo que estamos viendo y al presente lo que estamos viviendo. Pero Dios, a través de Jesucristo, ya lo hizo lo que tiene que hacer para que nosotros podamos arrepentir. Solamente está esperando que nosotros hacer la transición, hacer el cambio. Y por eso dice la condición, Dios dice en realidad, se arrepintió. El texto que queremos decir, se arrepiento. ¿Por qué? Dice, el hombre todo lo que hace es mal. Mira el mal. No sé si usted ve a veces que cuando algunos muchachos ven a una muchacha, ¿verdad? Tiene su ropita, tal vez pegadito. Y el hombre, a veces algunos hombres que los ojos casi salen como sapo para mirarla, ¿no? Con maldad, con malicia, ¿no? Hasta lo que mira está diciendo lo que piensa. Hasta dice Dios, hasta el pensamiento. No existe en aquellos tiempos que la gente hasta todo lo que piensa el mal, piense a matar, a robar, a violar, a matricidio, homicidio, patricidio, es lo que mata a su presidente. Y eso que vamos a entender. Así, y eso que podemos ver. Dice, es el corazón, dice, de los corazones, ¿verdad? Del pensamiento del corazón, eran de continua solamente. Mire la frase, hermano, de continua, progresivo. No para. Usted ve cuando tiene el motor del carro, ¿verdad? Dándole. Es el hombre tiene la mente del corazón pensando el mal. Está comiendo el mal. Está hablando el mal. Está sonriendo el mal. Todos sus pensamientos, todo el corazón estaba llena de la maldad, de la plaga, de la que hace. Todo. Esa es la condición que estábamos antes. Y hoy en día no voy a decir que no es similar. ¿Por qué dice similar? Porque ya el hombre, a pesar que Dios manda a Jesucristo para hacer la reconciliación, pero su corazón continúa en lo malo porque no quiere hacer un cambio. Pero a ustedes y a mí, a todos que están aquí, que hizo este cambio, ya nosotros no es en continua el mal. Ya nosotros que reconciliamos con Dios no está en continua, pero estaba en continua, pero en este momento lo paramos esto porque hemos sido arrepentidos. Ya nosotros, no solamente arrepentidos, somos reconciliados con Dios. No solamente reconciliados con Dios, somos hijos de Él. No solamente hijos de Dios, somos embajador también de Dios. No sé si ustedes son embajadores de Dios. Todo el mundo sabe que es un embajador. Todo el mundo sabe que es un embajador, representa a su país. Todo lo que está pasando. Vemos algunos embajadores muy chiquitos también que les gusta, ¿verdad? Hacer injerencia. No queremos estos, ¿verdad? Eso vamos a decir. Así que eso hay que entender. Así que, hermano, eso, la condición del hombre. Efesios sigue diciendo, 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo dice? La condición era muerto. La condición de nosotros éramos muertos. Porque dice, porque la paga del pecado es si la persona viviendo en la condición que no agrada a Dios, entonces es vida. Está muerto. Porque dice entonces, y Él dio vida a vosotros, a nosotros cuando éramos muertos. Antes de la reconciliación, éramos todos muertos. Después de la reconciliación, todos nosotros revivir. Tenemos vida. Y por eso, cuando habla de esa vida,
no habla de la vida física, es la vida espiritual. Y nosotros tenemos esta vida espiritual. La muerte que hablará ahí es la muerte espiritual. Ya nosotros tenemos vida con Dios. Igualmente Efesios sigue diciendo, en los cuales, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Dice, en aquellos tiempos anduvimos en los tiempos corrientes de este mundo. Y hoy en día, hermanos, usted en su casa tiene su hijo, da buena educación, lo forma a su hijo, lo hace todo, y llega en el colegio con otro vocabulario, ya quiere pintar el pelo, ya quiero poner el tatuaje, ya quiero hacer eso. Entonces ahí, porque los demás compañeros, amigos que no son cristianos, vea también, anda con 15 huecos el pantalón ahí, el grande, ¿cómo se llama eso? Que tiene un hueco ahí, no sé cómo se llama. ¿Cómo? Expansor, gracias, tiene un grande hueco ahí, ¿verdad? Y tiene las vacas se ponen un anillo. Aquí también la gente que tiene como las vacas también tiene un anillo también. Y tiene todo eso y el hijo ya quiere hacer cambio también. Porque está siguiendo corriente también de sus compañeros en el colegio. Bueno, en la escuela no existe eso porque son chiquitos todavía. Pero en el colegio ya quiere hacer cambio, ya no quiere, ¿verdad? Sentarse con el papá para comer. Ya se cambia nada más el teléfono, YouTube, TikTok. Ya, hermano, estamos viendo. Así que dice entonces, estamos viendo todo lo que hace el mundo. Escucho a una persona que dice, la persona que anda con león termina, ¿cómo? Huyendo. Termina a ser igual como león. Dime con quién te anda. Y diré, ¿quién es? Así que eso, el mundo camina entonces, lo mismo que hace el mundo, viene a ser igual como el mundo. Ahora, no solamente la persona que escucha, que participa, sino hace la misma acción, la acción que hace con el mundo. Si el mundo es asesino, también hace asesino. Si el mundo es violento, también hace el violento. Por ejemplo, voy a contar algo a ustedes. Algunos muchachos que tiene amistades que fuma un cigarro, como que fuma un piedra, como dice, o droga, vamos a decirlo. Y entonces, pruébelo usted, ¿para qué no prueba? Usted no es hombre, entonces. Y solamente por esa palabra, el chiquito va a hacer la prueba. Y también, ya después de 3, 4, 5, 6 años, un dolor de cabeza para su madre, porque anda con malas amistades. Y también el padre da buenas formaciones, buenas enseñanzas y llega afuera a traer otro en la casa. Entonces está confundido. Y por eso hay que iniciar con sus hijos desde edad temprana. Desde estar en vientre hay que educarlo. No es cuando nace 5, 3 años. Cuando tiene 5 años, 3 años, va a acostarse. Así estábamos. Dice, entre cuáles también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Lo que quiere la carne, eso de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y del pensamiento, y éramos por naturaleza el hijo de ira, y mismo que los demás, hijo de ira, donde ya Dios lo tiene esto, dice, ya este hijo es hijo que me hace salir, no, Dios, no es que enojar, sino tiene la ira por lo que hace. Ya la persona queda en el momento donde todo lo que hace no hace nada que agrada a Dios, sino llega a ser hijo de ira. Hijo, la cual que hace cosas que no agrada a Dios. Y hijo que está totalmente, si no se cambia, para la condenación, para la destrucción. Hijo de ira, ¿verdad? ¿Quién puede soportar la ira de Dios? ¿Alguien puede soportar la ira de Dios? Los que son ganaderos, tienen grandes toros, grandes, la gente de Texas sabe esto. Grandes toros. Si el toro, ¿verdad?, sabe su fuerza, ¿puede a un hombre lo gobierna? No puede. ¿Y podemos apesar la ira de Dios? No se puede. Ni siquiera el viento. Mire Fiona. Fiona, ¿verdad? Qué nombre que la llama Fiona ese huracán, ¿verdad? Fiona, me gusta ese nombre. Mire lo que pasa a hacer en República Dominicana, Puerto Rico, Canadá. Ni siquiera podemos controlar esa ira de eso.
y va a ir a la ira de Dios, va a controlarlo. Así que dice, eso que hacemos en nuestro tiempo. Primeramente estamos viendo, hermano, primeramente, quién nos liberó, quién nos reconcilió Jesucristo por medio de su sangre. Y ese segundo, la condición donde estábamos, en la condición donde se hace Dios sentir ya no puede más. Y hermano, el tercer punto, que es más fácil para todos, ¿cuál fue el precio de la reconciliación? ¿Alguien me puede decirlo? Gracias, hermana Hilda y Leticia y la hermana María. Es la sangre de Jesucristo. El precio de la reconciliación es la sangre de Jesús. Hebreo 10, 19 nos dice rápidamente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo libertad. ¿Por qué dice eso? Porque recuerden, no teníamos libertad en aquellos tiempos para ni siquiera entrar en el lugar santo. No es santísimo, ¿verdad? Santo. Ahora, la sangre de Jesucristo no solamente nos reconcilió, ¿sabe qué hizo? Nos da libertad. Y no solamente nos da libertad, nos da acceso a entrar en el lugar donde está Dios. Y no solamente nos da acceso, sino también nos pone que nosotros podemos hablar con Dios por nosotros mismos. Porque dice, mira, hermano, como dice el libro de Gálatas, no es la libertad para hacer lo que quiere. Porque los muchachos, cuando ellos tienen menos de 18 años, todavía cuando es menor de edad, mejor dicho, hacer todo lo que dice la mamá. Y cuando ya tienen 18, ya tengo segura, ya tengo libertad. ¿Eso qué hace? Ya tengo libertad, ya puedo salir, puedo hacer todo. Y ese día se puede ver como tenemos un Jeff el miércoles, ¿verdad? Que va a comprar. Mañana que va a comprar, ya no va a ser mamitis ya nomás, sino nomás ya tengo la cédula, yo puedo ir a sentar con un amigo a tomar una cerveza. El papá, yo sé que el papá, yo conozco el papá, es bravísimo. Así que eso, hermanos, que podemos entender, es que la libertad que tenemos, la libertad para servir a Dios, para que pueda entrar, porque no teníamos acceso. Cuando el templo, ¿verdad? En el templo se abrió el manto. ¿Qué está diciendo ahí? A ver, da libertad que todo puede entrar. Ya no hay solamente lugar santo, santísimo, hay que entrar solamente sumo sacerdote, ya no. Eso que hizo. Ya entonces la sangre de Jesucristo no da libertad, nos permitir para entrar en lugar que no podíamos entrar, en lugar que no teníamos acceso, pero usted y yo ya tenemos ese acceso. Y los que están escuchando ya tenemos ese acceso. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Igualmente Colosenses 1:20, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de la cruz. Y 21, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraño y enemigo de vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Estamos viendo, hermano, para ver tres cosas que hemos visto. Número 1, Cristo nos reconcilió. 2, cómo estábamos perdidos, muertos en el pecado, pensamos de continuar en cosas mal. Y el 3, dice la sangre de Jesucristo fue que nos reconcilió. Esa es la medicina. Es el mediador que nos reconcilió. Y si vamos a ver la parte 4 que quedamos, dice, ¿cuál es el lugar de la reconciliación? ¿O cuál es el ministerio de la reconciliación? Y el texto 18, mire qué dice. Y todo esto es Dios, el cual nos reconcilió. Y así por Jesucristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es la iglesia. El ministerio de la reconciliación. Y cuando veamos, por ejemplo, en Efesios 3:10 dice así, para que la multiforme sabiduría de Dios
Vamos, gracias, lo tenemos aquí. No había visto. Para que la multiforme de la sabiduría de Dios sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia. Vamos de la iglesia. Ahí, el ministerio de la reconciliación. La iglesia que Jesús mismo le estableció. Y ahí también ya lo da el ministerio. La iglesia, como ministros que Dios ha puesto. En Hechos 27, ¿verdad? El ministro, como Dios ha puesto, ¿verdad? Como obispo en la iglesia para apacentar la iglesia. Hay que iglesia, ¿verdad? A los principados y potestades y los lugares celestiales. ¿Recuerden? Cuando habla de texto, no habla de texto, ahí habla varias cosas, las cosas donde hacia la paz, tanto en la tierra, tanto en el cielo. Pero ahorita lo que habla ahí, dar el ministerio de la reconciliación, la iglesia. Porque Dios nos da a conocer a través de la iglesia. Y todo lo que queremos saber de Dios a través de la iglesia. Para que la multiforme sabiduría de Dios, ahora, porque dice ahora, porque antes no había. Ahora, dada a conocer, porque no podíamos, ¿cómo conocíamos a Dios antes? Las personas que cuales antes, Dios hablaba con los padres a través de los profetas. Diferente forma. En sueño, en visión. ¿Y hoy cómo Dios habla? Por su Hijo a través de la palabra. Hay que no hay cuestión, me había acostado, tuvo un sueño. No sé qué Dios es este. No hay cuestión, ¿verdad? Que Dios está esperando el llamamiento de Dios para que pueda obedecer. No. Pero ahora la iglesia, la sabiduría está en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todo el conocimiento lo encuentra en la iglesia. Por eso la iglesia está para formar al mundo, para tener formación. Aunque la iglesia está totalmente estancada. Porque la iglesia, no la iglesia de acá, toda la iglesia del Señor está estancado. Porque escuchamos más canción mundana que un himno. Escuchamos más cosas en Facebook. En Facebook, cuando va a escribir algo en Google, por ejemplo, en todo lo que dice buscador, usted pone la primera letra, con la tercera letra, ya la palabra viene claro. Y usted para poner algo de la iglesia hay que escribir todo. ¿Y qué hacemos? Usted ahorita, hoy en día, en redes sociales, todos los TikTok que salen. Las mujeres con puro algodón en la nalga, en todo, sacudiendo. ¿Y eso que sale? Y los muchachos que hacen un ejercicio, bueno, todavía eso sí, ¿verdad? Que muestra, ¿verdad? Eso todavía sí, ¿verdad? Eso que ven en TikTok y todo el mundo, y también un texto bíblico, desde que sale ese TikTok, creo que es una vez o dos veces que encontramos una palabra del Señor. Yo había encontrado cuando el bautismo de Sandra, ya había visto en TikTok, ¿verdad? Y había visto, ¿verdad? De Sandra, Dios mío. Así que eso, hermano, ¿qué podemos ver, hermano? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? Creo que es el quinto punto. Ya estamos en 4, gracias. Y lo que vemos ahí, igualmente 18, dice que ¿dónde estaba Dios? Estamos en 4, gracias. Dice entonces, las escrituras habla claramente, si entendemos el ministerio de la reconciliación, es la iglesia, que tiene la misión para reconciliar al mundo con Dios. Jesucristo ya no reconcilió con Dios. Y el mundo sigue siendo enemigo de Dios. ¿Estamos claros? Jesucristo ya no reconcilió. Pero a ustedes y a mí, a nosotros, que ya hemos sido reconciliados con Dios, tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Reconciliar el mundo con Dios. ¿Y cómo puede usted y a mí reconciliar el mundo con Dios? ¿Cómo? Jesucristo, mire qué hizo Jesucristo. Vamos a ver si podemos hacer lo mismo que Jesucristo. Para Dios, para que nosotros o el mundo reconcilie con Dios, Jesús tuvo que morir por el mundo, dar su sangre. ¿Y a nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer, pero ir a hablar a la gente, hacer a la gente saber su condición, su estado. Pero si me siento en mi casa todo el día viendo novela,
no va a ser posible esto. Y todavía viendo partido, no va a ver ¿verdad? Y todavía viendo noticias internacionales, no va a haber estos. No, tiene que ir a hacerlo, porque Jesús quiso hacer lo más grande, la muerte. Y a nosotros, lo más sencillo, ir. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Alvarado, o Álvarez. Queremos compartir contigo lo que hizo Jesucristo, el gran sacrificio. Empezamos con Juan 3:16. Sencillamente, eso que tienen que hacer. Porque ustedes también pueden reconciliarlo también. Los que siendo todavía enemigos de Dios, pero nosotros tenemos una responsabilidad para hacer esta persona reconciliar, para que hace esa gente percibir o ver sus condiciones, su estado de pecado, donde ellos de forma continua, ellos están pecando, piensan mal, hacen todo mal, para que logren ellos a reconciliar. La reconciliación ya fue hecha. Nada más usted va a hablar con la persona para mostrar el camino donde puede entrar para que pueda reconciliar con Dios. Eso tiene que hacer. No usted va a dar su vida, no va a dar su casa, no va a dar su hijo. No, lo que pasa es únicamente hacerlo saber. Usted tiene que servir como mediador para que las personas saben su condición está mal y puede reconciliarse. Eso tenemos que hacer nada más. Porque Jesús lo hizo. Efesios 3:10 también lo había dicho. Y si vamos a pasar al punto quinto, hace mucho calor. Bueno, tengo calor, pues sí. Y tienen sueño. Vamos a ver punto último. ¿Dónde estaba Dios durante la reconciliación? ¿Dónde estaba Dios? Recuerda cuando Dios hace la pregunta a Job, ¿dónde estaba tú cuando hacer el mundo? ¿Dónde estaba tú cuando hacer esa estrella? Cuando Job, ¿verdad? Está hablando. ¿Dónde estaba Dios en la reconciliación? ¿Sabe dónde? El versículo 19 de 2 Corintios lo dice. Mire que nos dice. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo así, no imputando, no importa sus pecados, y puso a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? Es el Evangelio. Es lo que hizo Jesucristo. Dice, Dios estaba en Jesucristo. Aunque alguien puede decir, ¿y si Dios estaba en Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? No, es que en aquel momento entonces el pecado del hombre, Jesucristo lo había agarrado todo por él en su sombra, y entonces Dios tuvo que quitar sus ojos a Jesucristo para mirando a nosotros, porque Cristo ya nos había limpiado, nos había reconciliado, nos había hecho sin pecado. Una frase más bonita que le gusta, Cristo ya había justificándonos. ¿Eso qué hizo? Ya justificando. ¿Sabe? Justificar, declarar inocente, ya no tenía más pecado. Porque estaba en Jesucristo. Aquí cuando vea que Jesucristo habla, dice, el que me vio a mi Padre, y lo que estaba hablando no viene de mí, sino de mi Padre. Entonces, ¿dónde estaba Dios? En Jesucristo, reconciliando el mundo. Pero hermano, Dios no estaba en ningún otro lugar. Reconciliar al mundo a través de Jesucristo. Porque Dios sentía el sufrimiento de Cristo también. Quien que tiene un hijo o una hija que está sufriendo con un dolor, que su corazón está roto. Por ejemplo, un hermano un jueves pasado lo pregunta, hermano, ¿por qué no llega a jueves? Es que hermano, mi esposa estaba enferma y estaba cuidando. Y la hermana estaba en la tarde, ya en la mañana la esposa estaba enferma. Fue igual, pero cuando llega, ya está cuidando, las 2 horas tienen que llegar. Estamos viendo. Así que hermano, y eso tenemos que ver.
nosotros tenemos gran privilegio, tenemos el ministerio de la reconciliación que hace la iglesia, ahí que la sabiduría. Hermano dice, ¿quién que reconcilió? Jesucristo nos reconcilió. ¿Cómo? Estaban los estados, un estado infame, un estado pensamos, continuamos en cosas mal de nuestros pensamientos. Y Dios llega el momento, viendo todo lo que hacemos, dice que me siente totalmente arrepentido de haber creado al hombre. Dice, te voy a rayar todo. Animales, todo. ¿Qué tiene que ver los animales? Es otra pregunta. No vas a contestarlo. ¿Cuál fue el precio? Todo el mundo sabe. Es la sangre de Jesucristo. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba en Jesucristo. ¿Y en qué lugar estaba? ¿Cuál es el lugar de la reconciliación? ¿Dónde está? A través de la iglesia. Hermano, por esos 5 puntos podemos entender, ustedes y a mí y a todos, ya hemos sido reconciliados con Dios. Y esa reconciliación no tiene que ser parcial, tiene que ser permanente. Pero no es nadie que va reconciliar con Dios hoy y mañana y vuelve a perder la reconciliación. Lo que tiene que entender, no hace como tipo hombres. Fue infiel hoy a su esposa, lo perdona, después de 6 meses vuelve a hacer lo mismo. O la persona que mienta hoy, siguiendo haciéndolo. No. Lo que tiene que hacer, si usted hace paz con alguien, que esta paz es para siempre. Porque lo que nos podemos entender cuando se firma un acuerdo de paz, como el acuerdo que van a firmar muy pronto de paz, entonces ahí, así se firma más el acuerdo de paz, no vuelve a quebrarlo. Ya hemos sido reconciliados, mantenemos en la reconciliación. Pero el mundo, siguiendo enemistad con Dios, enemigo con Dios, pero nosotros vamos a buscar a aquellas personas para que usted mostrar el camino de la reconciliación, mostrar el lugar de la reconciliación y explicar qué fue que costó la reconciliación en la sangre de Jesucristo. Esa es la responsabilidad de nosotros. Ya estamos adentro, reconciliados, como hijos de Dios, como quien que no tiene preocupación de nuestra salvación. Hay que preocupar, ¿verdad? Si no hace las cosas como debe ser. Pero vamos a ir a hablar con las personas para que decir que Dios ya hace la reconciliación, nada más viene para que puede estar en esa reconciliación. Que Dios nos lo bendiga a cada uno de vosotros.